Bueno, muy buenos días para todos los que ya han llegado a la capacitación virtual, ya se han unido a nuestra página. Le damos una cordial bienvenida a todos los invitados especiales, a los alumnos del Centro de Estudios y a aquellas personas que aceptaron nuestra invitación. Primero de todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar el día de hoy, un día nuevo de vida y con las ansias de recibir la capacitación del día de hoy. Para el día de hoy vamos a tener una capacitación muy importante, muy interesante, y son recomendaciones jurídicas en compra de inmuebles. Para esta capacitación tenemos la fortuna de contar con el doctor Mauricio Bernal Guerrero, abogado de la oficina de Pasto y docente del Centro de Estudios, quien será el encargado de dictarnos esta capacitación. Le ruego el favor a todas las personas asistentes mantener los micrófonos apagados con el fin de no interferir con la capacitación, y si hay alguna pregunta al final de la capacitación pueden encender el micrófono, o en su defecto por el chat me solicitan que quieren hacer alguna intervención o quieren hacer algún aporte, y les daremos la autorización para que intervengan en la capacitación. Doctor Mauricio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, doctor Mauricio. Bueno, doctor Mauricio, ya estamos pendientes, ya está un selecto auditorio ya esperando su capacitación, y quedamos en manos suyas para iniciar el día de hoy las recomendaciones jurídicas en compra de inmuebles. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos, a todos los presentes. Mi nombre es Mauricio Bernal Guerrero, soy abogado de la Universidad de Nariño. Desde hace un año me desempeño como jefe regional de la Oficina de Derecho y Propiedad acá en la ciudad de Pasto. Bueno, primero pues darles la bienvenida a todos y agradecerles por la asistencia. Bueno, entonces en primer lugar pues hoy como el motivo de nuestra capacitación como es compartir con ustedes algunos consejos o algunas pautas legales que nosotros podemos poner en práctica a la hora de comprar un bien inmueble, ¿no? O sea, para nosotros, o sea, en el momento de que nosotros queramos aconsejar a un amigo o un familiar que vaya a tomar esta decisión. Estos consejos los debemos tener muy claros, que son consejos muy sencillos, pero lo más importante es que pueden influir mucho en el momento de realizar la compra de un bien inmueble, ya que cuando nosotros tomamos una decisión de este tipo, ponemos en juego gran parte de nuestro patrimonio. Así que estos consejos que nos van a ayudar a garantizar que la compra que nosotros realicemos sea una compra segura y sea una compra pues eficaz desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, ¿no? Además, es importante porque la adquisición de bien inmueble es una de las más clásicas y populares posibilidades de inversión que existe en Colombia. Y como a través de los tiempos ha sido considerada por muchos, así es también una forma muy segura de protección en contra de los efectos de la inflación y también pues el deterioro del dinero, debido a que los inmuebles se valorizan, y también producto del arrendo de ellos, pues nosotros podemos obtener ingresos por los cánones de arrendamiento. Bueno, en primer lugar, yo quiero comenzar para que empecemos contextualizándonos normativamente, definiendo desde el inicio, desde la definición de nuestro Código Civil, ¿qué es un inmueble? Un inmueble, los inmuebles, los bienes, vienen en el libro segundo de nuestro Código Civil,
nos habla sobre los bienes, su dominio, su posesión, el uso y el goce de estos, ¿no? Nos acercamos entonces a la clasificación desde el artículo 653 del Código Civil, que nos define los bienes como cosas corporales o incorporales, siendo las incorporales las definidas por el artículo 664 del Código Civil, aquellas cosas que nosotros no podemos percibir con los sentidos, como por ejemplo los derechos y las acciones. Y como corporales, aquellas cosas que nosotros podemos percibir con los sentidos, es decir, que nosotros podemos verlas, podemos tocar. A su vez, estas cosas corporales, según el código, se dividen en dos clases, los muebles y los inmuebles, siendo los muebles, los definidos por el artículo 655 del Código Civil, los que se pueden transportar o se pueden trasladar de un lado a otro, y los inmuebles, los definidos por el 656 del Código Civil, como los bienes o las cosas corporales que no se pueden transportar de un lugar a otro. Y como ejemplo tenemos una finca, por ejemplo, un lote de terreno, una casa, un departamento o un local comercial. Cuando nosotros realicemos una compra o vamos a realizar una compra de un tipo de estos bienes, una finca, una casa, entonces vamos a tener en cuenta estos consejos que hoy vamos a tratar aquí en esta capacitación. Bueno, entonces, en primer lugar, el primer consejo o la primera pauta legal, el primer paso, nosotros debemos seguir es obtener información para verificar el aspecto legal del inmueble. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos esa información? Nosotros la obtenemos mediante el análisis o el estudio de títulos del bien inmueble. ¿Sí? Es decir, vamos a estudiar los documentos de ese bien. ¿Cuál es el primer documento, el primer título del que nosotros vamos a obtener información para verificar el aspecto legal de ese inmueble? Entonces, en primer lugar, tenemos el certificado de tradición y libertad. Bueno, entonces, el certificado de tradición y libertad es un documento público que es emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro, en el cual nosotros vamos a encontrar información organizada de manera cronológica desde el momento en que el bien se registró en la Oficina de Instrumentos Públicos. ¿Qué información nosotros podemos obtener o vamos a encontrar en ese documento? Vamos a encontrar el nombre del actual dueño de ese bien, el nombre y la identificación del actual dueño y de los dueños anteriores. Vamos a encontrar información respecto a la dirección donde está ubicado ese bien. Podemos saber si el bien se clasifica como un predio de tipo rural o es un predio de tipo urbano. También nos informará si ese bien está sometido al régimen de propiedad horizontal. Y sobre todo nosotros también vamos a poder percatarnos o evidenciar si ese bien tiene algunas anotaciones como por ejemplo medidas cautelares, si sobre ese bien recaen hipotecas, si sobre ese bien recaen gravámenes de valorización o otras limitaciones o afectaciones al dominio de ese bien, ¿no? Como por ejemplo el patrimonio de familias y si sobre ese bien recae también la afectación legal a la vivienda familiar. Todas esas cosas nosotros las vamos a poder evidenciar en un certificado de tradición. Bueno, entrando entonces en detalle sobre las anotaciones o los gravámenes que pueden estar registrados en el certificado de libertad y tradición, en primer lugar nosotros podemos encontrar el registro de alguna medida cautelar, como se ha definido en la sentencia C-379 del 2004. Una medida cautelar es un instrumento con el cual el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura un proceso, pues va a proteger de manera integral la integridad de un derecho que está controvertido, que está siendo controvertido en ese mismo proceso, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, las medidas cautelares, por lo general, pueden constituir bien en un embargo o bien en el registro de una demanda civil.
Cuando se trata de un embargo, nosotros encontramos registrado un embargo, ¿qué pasa o qué sucede? Pues entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene ese embargo? Ese embargo nos va a limitar el dominio que tiene el propietario sobre su bien, ¿ya? Toda vez que el embargo va a sacar el bien del comercio y por ende no va a permitir la transferencia del dominio de ese bien. Cuando encontremos entonces el registro de un embargo, no vamos a poder realizar acciones como por ejemplo el registro de una escritura de compraventa, ¿no? Porque pues cuando llegamos al registro, la oficina de registro de instrumentos nos va a negar esa posibilidad. Además, ese bien que está embargado a futuro puede llegar a ser objeto de un secuestro, objeto de un remate, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de un proceso ejecutivo. La otra medida cautelar que nosotros podemos encontrar es el que se haya registrado una demanda. ¿Qué pasa entonces? De acuerdo a lo dispuesto por las normas procesales, el registro de la demanda es una medida cautelar que procede en los procesos ordinarios cuando la demanda versa sobre el dominio u otro derecho real principal, ¿ya? Sean estos pues muebles o inmuebles, y que estos estén sujetos a registro. Y consiste en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente anota o inscribe la admisión de la demanda que involucra a dicho bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa si de pronto nosotros adquirimos o compramos un bien que está en el cual se ha registrado una demanda? Pues si nosotros lo compramos con posterioridad a la adopción de la medida cautelar, pues la persona que compre queda sujeto a los efectos de la sentencia que se dicte en dicho proceso y por lo tanto no puede alegar su condición de tercero ajeno a los resultados del proceso, ¿no? Caso contrario, pues va a suceder si la compra se hace con anterioridad. Entonces, si la compra se hizo con anterioridad que se registre esta medida cautelar de registro de demanda, sí la persona va a poder, digamos, no va a estar sometida a los efectos de la sentencia y va a poder defender su derecho como tercero dentro de ese proceso. ¿Qué clase de proceso? Digamos, unos ejemplos, digamos, en qué clase de proceso se puede inscribir la demanda. En una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, o en una demanda de sucesión, o en una demanda de liquidación conyugal o patrimonial. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos entonces el registro de esta medida cautelar, entonces debemos tener en cuenta ese aspecto. La siguiente situación que nosotros podemos encontrar al analizar un certificado de tradición puede ser que el registro de una hipoteca, puede ser que nosotros encontremos que sobre ese bien recae una hipoteca. Entonces, según la definición del artículo 2432 del Código Civil, una hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre bienes inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Por lo general, se constituye para garantizar el pago de una obligación o una deuda, ¿no? Es decir, cuando se presta dinero, por ejemplo, el acreedor puede garantizar el pago del dinero mediante la hipoteca constituida por el deudor en favor del acreedor. Así, el bien, mediante la acción hipotecaria, pues puede llegar a ser rematado o adjudicado si el deudor no paga la deuda. Aquí, la diferencia principal de la hipoteca con la figura del embargo es que la hipoteca no saca el bien del comercio. En la hipoteca nosotros podemos comprar, podemos vender y comprar. Entonces, un bien que se encuentra hipotecado, esa posibilidad, pues nos la otorga el artículo 2440 del Código Civil. Pero, sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que si compramos un bien que está con hipoteca, conlleva a algunas implicaciones, ¿no? Ya que el acreedor hipotecario, sin importar quién sea el propietario actual del bien, podrá ejecutar la hipoteca, ¿no? Eso lo dispone el artículo 2452 del Código Civil. Entonces, él puede iniciar un proceso ejecutivo con título hipotecario. En estos casos, como ya les comenté, sí se puede comprar el bien que está hipotecado, pero nosotros debemos tener en cuenta que debemos hacer una venta por subrogación hipotecaria.
La venta con subrogación hipotecaria, entonces, ¿qué es? Una figura utilizada para cambiar tanto al deudor como al acreedor cuando existe una hipoteca de por medio. Supongamos que nosotros vamos a adquirir una casa, ¿no? Y sobre esa casa pues, recae una hipoteca que en su momento solicitó el vendedor para poder comprar la casa que ahora nos está vendiendo. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos dos posibilidades. Podemos acordar con la persona, con el precio de la compraventa, que con el precio de la compraventa sea cancelada la hipoteca. Es decir, que va a ser pagada por el comprador del contado la hipoteca. O bien acordar que la forma de pago se hace parte en dinero y el resto haciéndose cargo el comprador del préstamo que está garantizado con la hipoteca que grava la casa que vamos a comprar. Es decir, que el comprador se haga a cargo de la hipoteca. En virtud del artículo 1668 del Código Civil, esta subrogación se efectúa por el Ministerio de la Ley, ¿no? Es decir, aún en contra de la voluntad del acreedor, se puede realizar, ¿no? De la compraventa con subrogación de hipoteca solo intervienen el comprador y solo interviene el vendedor del bien inmueble. Bueno, a continuación pues vamos a ahora explicar acerca de los gravámenes de valorización. ¿Qué son estos gravámenes, ¿no? Pues estos gravámenes se derivan de la contribución por valorización a la cual están sometidos los inmuebles. Esa valorización es un gravamen que se destina a la construcción de una obra o de un conjunto de obras de naturaleza o de interés público, y se impone o se cobra a propietarios y poseedores de inmuebles cercanos o se dice que van a ser beneficiados con la construcción de esas obras. Si esa valorización, ¿qué pasa si esa valorización no es pagada, si no se paga? Pues sucede que el gravamen se hace plenamente exigible, ¿no? Una vez quedan firmes los actos administrativos mediante el cual las entidades o los gobiernos municipales distribuyen esa contribución, eso pasa a registrarse en el certificado de tradición de sus inmuebles que se benefician con la ejecución del proyecto, y el propietario no va a poder ejercer ninguna transacción con ese inmueble, ¿no? Debido a las prohibiciones de tipo administrativo que se impone. Adicional a eso, la administración también podrá ejercer la jurisdicción coactiva para el pago de la contribución con la ejecución de medidas cautelares que pueden llevar al embargo o al secuestro de ese bien inmueble que se encuentra en mora de la cancelación del gravamen. Bueno, respecto a limitaciones del dominio, nosotros podemos encontrar dos limitaciones al dominio que recaen sobre los inmuebles. Podemos encontrar que se haya constituido patrimonio de familia inembargable o que tenga protección legal de vivienda familiar. El patrimonio de familia, en primer lugar, pues el patrimonio de familia es una figura jurídica que se ha creado para proteger el patrimonio familiar, evitando los embargos por deudas que recaigan en cabeza del propietario. Ese patrimonio se tiene que constituir mediante escritura pública y después se registra en el certificado de libertad y tradición, ¿no? Pero entonces la pregunta en este caso es si se puede realizar compraventa de un inmueble que tiene patrimonio familiar. Entonces la respuesta es sí, nosotros sí podemos comprar porque el patrimonio familiar impide el embargo, pero no prohíbe la venta, ¿no? Nosotros sí podemos vender, pero primero debemos cancelar el patrimonio de familia. ¿Y ese patrimonio de familia cómo se cancela? Se cancela pues ante un notario, si en la familia ya la totalidad de los miembros ya son mayores de edad, si no hay hijos menores de edad, y se puede realizar pues en ese caso se realiza ante notaría. Y si por el contrario pues hay menores de edad, hijos menores de edad, entonces se tiene que hacer mediante un proceso judicial con la autorización de un juez. En el caso de la vivienda familiar, en el caso de la afectación a vivienda familiar, su fin también es similar al del patrimonio de familia, es evitar o no permitir el embargo por parte de acreedores de ese bien, ¿no? Un bien afectado de vivienda familiar también se puede vender, pero previa su cancelación, ¿no? Con la diferencia de que aquí no va a interesar si existen menores o no existen menores de edad dentro de la familia, simplemente con la firma de los dos cónyuges se puede levantar la vivienda familiar. Bueno, entonces estas pues son las situaciones, digamos, como más importantes a comentar y que son más recurrentes a la hora de leer o de estudiar un certificado de libertad y tradición. Algo que debemos recordar o tener muy presente es que ese estudio de ese certificado que leemos ese certificado debe ser reciente.
preferiblemente pues que sea del mismo día en que nosotros vamos a realizar su análisis. ¿Qué necesitamos para nosotros expedir o que nos expidan un certificado de tradición? Aquí necesitamos, como aquí se puede mirar en el primer círculo rojo, necesitamos el número de la matrícula inmobiliaria. Entonces, el número de la matrícula inmobiliaria es el número de identificación único que cada bien inmueble tiene, es decir, como nuestra cédula de ciudadanía, el número de cédula de ciudadanía. En los bienes inmuebles es el número de la matrícula inmobiliaria. Ese número a nosotros nos indica cuál es la ubicación de ese bien, en qué departamento está y en qué municipio se ubica la oficina de registro de instrumentos públicos, donde se van a inscribir todos los actos legales que involucren a ese bien inmueble, ¿sí? Eso es porque todos los municipios no cuentan, o todos los municipios no existe una oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces hay círculos registrales y la oficina, digamos, de un municipio, o digamos que un bien está ubicado en un municipio, pero la oficina puede estar ubicada en otro. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos, digamos, en el momento de tramitar o de expedir el certificado de libertad y tradición, no tenemos el número de la matrícula inmobiliaria? Nosotros también podemos tramitar o podemos expedir ese certificado con el número de cédula de la persona que manifiesta ser el propietario, siendo una consulta de Índice Nacional de Propietarios. Así nosotros vamos a obtener el número de la matrícula inmobiliaria de los bienes que estén en propiedad de esa persona y podemos expedir el certificado de tradición. Bueno, el siguiente, o los siguientes títulos, los que nosotros podemos hacer análisis, son las escrituras y son el certificado y la ficha catastral, ¿no?, que nos expide el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Qué podemos hacer o cuál es, digamos, el fin de este estudio? Nosotros podemos constatar, en primer lugar, vamos a poder constatar cuál es el área real del lote. Si nosotros vamos a comprar, digamos, un lote de terreno, vamos a poder verificar cuál es el área real, comparando, haciendo paralelo entre el certificado de tradición que ya miramos, la escritura y el certificado, la ficha catastral. Nosotros vamos a poder evidenciar si el área coincide en los tres documentos. Sí, porque muchas veces se presentan casos de fraudes en los cuales se adulteran los certificados de tradición y libertad. Entonces, digamos que con estos documentos nosotros vamos a poder tener, digamos, mayor seguridad de cuál es el área real que nosotros estamos comprando. La especificación más amplia de los linderos. Entonces, sobre todo cuando nosotros vamos a comprar un bien inmueble o digamos, un bien de tipo rural, una finca, los linderos en estos tipos de bienes no están, digamos, delimitados o no son tan claros como los que puede tener, por ejemplo, comprar una casa, en los que las paredes nos van a determinar hasta dónde llega el límite del dominio que nosotros vamos a comprar de ese bien. Entonces, por ejemplo, en las fincas muchas veces se señalan en las escrituras que el lindero está determinado por una cerca, o está determinado por determinado tipo de árboles, o por un río, o por una quebrada. Entonces, nosotros vamos a poder saber que hasta dónde está el límite del dominio del bien que estamos comprando. También nosotros en cada anotación que tiene el certificado de tradición y libertad, que el certificado trae unas anotaciones, en cada anotación nos va a señalar qué tipo de acto fue el que se realizó, si ha sido una compra-venta, si ha sido una hipoteca, si ha sido una adjudicación. Nosotros vamos a encontrar qué tipo de acto es y además vamos a encontrar el número de la escritura por el cual o mediante el cual se hizo ese acto y el número de la escritura, en qué notaría se hizo, en qué ciudad está. Nosotros de esa forma podemos ir hasta la notaría, sacar esas escrituras, solicitar una copia de esas escrituras, son documentos públicos, y nosotros vamos entonces a poder analizar con detalle el cumplimiento de los requisitos legales en los actos jurídicos anteriores. Esto pues revisando cada una a una la escritura para mirar la evolución del inmueble. Bueno, entonces nosotros verificamos, vamos a poder también verificar que la tradición o la transferencia que se haya venido haciendo, se hayan venido realizando de manera correcta. Doctor, por favor, nos permite las ayudas que se te salieron. ¿Qué pasó?
Se te salieron las ayudas, ¿no? Dame un minuto. No, Alguien entró y te sacó las ayudas. A ver. No está en presentación. Ahí ya está volviendo a presentar. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya puedes darle clic para agrandar la ayuda sin problema. Listo, gracias. Bueno, la siguiente pauta, el siguiente consejo que nosotros debemos seguir es verificar que ese inmueble se encuentre al día en el pago del impuesto predial, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto o un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble a los gobiernos municipales, es decir, a las alcaldías. Es decir, ese impuesto se cobra según el principio impositivo de capacidad de pago, ya que grava el patrimonio de las personas según el valor de las propiedades inmuebles que posean. Ese impuesto se debe pagar al municipio todos los años. Dentro de los 2 primeros meses de cada año se debe pagar el impuesto predial. ¿Qué pasa si el impuesto predial de un inmueble no se ha cancelado, no ha sido cancelado por su propietario? Entonces, pues además de la deuda que se genera, que como vemos anteriormente en el impuesto de valorización conlleva la posibilidad de que la deuda sea perseguida por parte de las administraciones municipales, también pues va a ser la imposibilidad de realizar trámites de cualquier índole, ¿no? Entre esos trámites pues está la venta de un inmueble ante notaría. Esas son las prohibiciones de tipo administrativo que se imponen. Otra consecuencia también que trae el no pago de este impuesto predial adicional es una sanción al pago de un interés diario efectivo anual a la tasa vigente para el año del pago. Entonces ese interés se liquida por cada día calendario de retardo en el pago de impuestos contados y se cuenta desde el día siguiente al vencimiento de cada vigencia. ¿Cómo nosotros podemos verificar que el inmueble que vamos a adquirir está al día en el pago del impuesto predial? Pues eso nosotros lo podemos hacer solicitándole a la persona que nos está vendiendo el pasisalvo de impuesto predial, ¿no? O si no, en el momento no cuenta con él, se puede solicitar ante las secretarías distritales de Hacienda, ante las oficinas municipales, a las oficinas de tesorería municipal, o inclusive vamos a poderlo nosotros descargarlo en línea. Algunas alcaldías en algunas ciudades ya nos permiten descargar ese certificado en línea. Dependiendo del municipio donde nos encontremos, donde esté el bien, entonces se tendrá que acudir bien ante la Secretaría pues, Distrital de Hacienda o ante las oficinas de tesorería municipal para que nos expidan un pasisalvo. Bueno, el siguiente paso, el siguiente consejo es solicitar el pago de recibos de servicios públicos, ¿no? Le solicitamos nosotros al propietario del inmueble del cual estamos realizando la compra-venta. ¿Eso con qué fin? Es con el fin pues, de nosotros constatar la responsabilidad que el propietario ha tenido respecto del bien que estamos adquiriendo y saber pues, que a futuro no tendremos nosotros problemas con el pago de ciertos servicios básicos, ¿no? Aunque en sí pues los documentos no son de tipo jurídico, los problemas que pueden sobrevenir por el no pago sí pueden tal vez llegar a revestir algún tipo de circunstancia que a nosotros nos conlleva solicitar una reconexión, de pronto una cancelación de matrícula. Entonces sí nos pueden conllevar a ciertos problemas y los podemos evitar simplemente solicitándole al vendedor unos recibos de pago de los servicios. La identificación del propietario. Nosotros debemos solicitar la documentación oficial que acredite la identidad de la persona que está vendiendo el bien inmueble, ¿no? Entendiéndose eso pues como la cédula de ciudadanía, ¿no? Aunque parezca este un paso muy sencillo, muy simple, esa información es fundamental, ya que solo de esta manera nosotros podemos constatar que la persona que está vendiendo el bien inmueble es la persona que figura como propietaria en el certificado de tradición o en la escritura que nosotros ya analizamos con anterioridad, ¿no? Siguiente caso o siguiente circunstancia que nosotros nos podemos topar es cuando nosotros vamos a comprar una casa,
o un apartamento en un edificio que aún no se termina de construir o que no ha iniciado a construirse. Entonces nosotros, como la normatividad sí nos permite adquirir este tipo de bienes porque se espera que en el futuro existan, entonces nosotros debemos solicitar dos tipos de documento en este caso. En primer lugar, podemos solicitar la licencia de construcción, ¿no? La licencia de construcción es el acto por el cual la administración, sea municipal o distrital, autoriza a la solicitud del propietario actual de un predio la urbanización o la construcción de una edificación. Además de eso, nosotros podemos solicitar también los planos que ya estén firmados por la respectiva curaduría que lleva el proceso urbanístico. Entonces, los planos pues, son la representación gráfica del diseño elaborado para construir o reformar una edificación o un predio urbanizado. Esos planos son de tipo arquitectónico y de tipo técnico, nosotros los podemos solicitar. Aunque la solicitud pues, de estos documentos no configura un requisito sine qua non. Regáleme un segundo. Gracias. Bueno, entonces decía que los planos pues no son un requisito sine qua non para llevar a cabo la compra-venta, pero sí nosotros podemos evitarnos inconvenientes a futuro en el caso de que la construcción que nosotros estamos comprando no esté legalizada. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a explicar ¿qué pasa cuando nosotros estamos comprando, haciendo una compra-venta de derechos y acciones en bienes inmuebles? Seguro que muchos de nosotros hemos escuchado estos términos, ¿no? Cuando se habla de comprar derechos y acciones. Cuando hablamos de venta de un tipo de ventas de derechos y acciones en inmuebles, lo que estamos haciendo o de lo que estamos hablando es de la cesión de derechos herenciales que viene regulada por el artículo 1857 del Código Civil en su inciso segundo, por el artículo 1967 y por el artículo 1968 del Código Civil, ¿no? Es la forma como la regulación colombiana reglamenta la negociación o la disposición del derecho real de herencia, ¿no? en la que el asignatario puede ser a título universal o a título singular, transfiere de forma total o de forma parcial dicho derecho, ¿no? La puede transferir entonces en forma onerosa o la puede transferir en forma gratuita, para que la persona que compra, o sea, un tercero que viene a llamarse cesionario, es la persona natural o jurídica que adquiere el derecho de herencia, ocupe el lugar del cedente, ocupe el lugar del vendedor, ¿no? ¿Y en qué va a ocupar el lugar del vendedor? Pues dentro de un posible trámite que a futuro se puede dar, un futuro proceso de sucesión de la persona fallecida, es decir, del causante, que puede ser, por ejemplo, la madre, puede ser el padre, un hermano de la persona que nos vende esos derechos y acciones. Debemos tener en cuenta aquí que cuando nosotros compramos derechos y acciones, no vamos a ser propietarios de un inmueble en cuerpo cierto, ¿no? Lo que nosotros pasamos a formar parte de una copropiedad de un inmueble que legalmente no está dividido o no se ha separado, ¿no? Y cuando somos dueños de un inmueble en conjunto con otras personas bajo esta figura, todos tienen un porcentaje de la propiedad, pero ninguno es dueño de un espacio delimitado, de un espacio determinado, ¿no? Es decir, no hay linderos y no podemos decir que parte de terreno es de cada persona. Siempre que compremos derechos y acciones en bienes inmuebles, nosotros debemos tener bien claro, tenemos que tener en cuenta que aunque es perfectamente legal, este tipo de ventas perfectamente legal, es una compra aleatoria, ¿no? Por lo que acabamos de explicar, es una compra totalmente aleatoria. Frente a este tipo de compra-venta, de venta, entonces dos cosas que nosotros debemos tener claro. Primero, que debe hacerse mediante escritura pública, ¿no? La compra-venta en cuerpo cierto debe hacerse mediante escritura pública. Tal vez de pronto en algunos casos no nos vayan a exigir en las notarías alguna documentación que sí se exige en compra-venta de inmuebles en cuerpo cierto. Pero entonces, si no se eleva escritura pública, no va a ser perfecta la venta ante la ley, lo dispone el artículo 1857 del Código Civil. Y al adquirir acciones en este tipo de ventas, nosotros nos faculta o nos da pie para iniciar
o promover por parte del cesionario el proceso de sucesión en ese bien. Bueno, entonces nosotros, digamos que cuando vamos ya estudiamos o hicimos el análisis de todos los documentos que mencionamos, verificamos que era el verdadero, la persona que nos vende es el propietario, verificamos situaciones de área, que no existen gravámenes, que no existen hipotecas o que bien existen hipoteca, vamos a comprar con subrogación. Nosotros pasamos entonces a el siguiente paso, que es celebrar el contrato de compraventa con la persona que nos va a vender ese bien. Entonces, pues vamos a ver algunos elementos aquí muy brevemente acerca del contrato. Dos cosas que debemos tener muy en cuenta. La primera, que resulta indispensable a las partes interesadas en el contrato de compraventa de un bien que contemplen dos elementos esenciales, o que haya acuerdo respecto a dos elementos esenciales, que deben ser la cosa y el precio, ¿no? Pena de que si estas dos cosas, hay algún error en estas dos elementos, el contrato no se va a perfeccionar. Es decir, no habrá contrato de compra-venta. Con respecto pues también a la cosa o al bien que se va a vender, el ordenamiento nos exige que este sea inajenable, es decir, no esté embargado, que no existe, que se exista o que se espera que exista, como en el caso de la vivienda que está en construcción o que está sobre planos, y que las partes la identifiquen plenamente en el contrato, ¿no? Frente a esta exigencia, se recomienda siempre en el contrato determinar con precisión el inmueble, señalando sus linderos, señalando su área, su ubicación, el número de matrícula inmobiliaria. Esto es con el fin de que se eviten inconvenientes posteriores, como aquel de que la vivienda y la vivienda que se entrega no corresponde a la que se identificó en el acuerdo contractual, ¿no? Situación que podría llevar pues al incumplimiento del vendedor, porque pues como el vendedor está obligado a entregar lo que reza en el contrato, como lo dispone el artículo 1889 del Código Civil. Perdón, 1884. Según el 1889, la determinación de la cosa detallada como cuerpo cierto, es decir, cuando que nosotros identifiquemos la casa que vamos a vender o el bien que vamos a vender plenamente, ocasiona que tanto el comprador como el vendedor a futuro no va a poder el uno pedir rebaja o el otro pedir aumento del precio del precio sobre el bien que se estipuló, ¿no? O sea, independientemente pues de la cabida que tenga el inmueble. En cuanto al precio, el artículo 1850 del Código Civil estipula que este elemento es esencial y debe ser pactado en dinero, o se puede pactar también en dinero, una parte ser pagada en dinero y otra parte en especie. Pero cuando se pague en dinero y en especie se debe tener en cuenta que nunca el valor, digamos, de que está el valor en la valorización de lo que se entrega en especie no puede ser mayor a lo que se entrega en dinero, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros compramos una casa. Si nosotros compramos una casa en 100 millones de pesos y al vendedor le vamos a entregar una camioneta, digamos que cuesta 80 millones de pesos, y en dinero 20 millones de pesos, allí ya no vamos a estar nosotros frente a un contrato de compra-venta, sino que ya se va a tratar como un contrato de permuta. Debemos tener en cuenta eso. Bueno, puede suceder, digamos, que antes del contrato de celebrar el contrato de compra-venta, se realiza un contrato de promesa de compra-venta. Aunque no es obligatorio realizarlo, sí muchas personas pues lo hacen, ¿no? Digamos, dependiendo de las características o dependiendo de las condiciones del contrato. Entonces aquí vamos a tratar algunas características de la promesa para celebrar contratos. En primer lugar, que debe constar por escrito, ¿no? Según el artículo 1611 del Código Civil, debe constar por escrito y debe contener pues la identificación de las partes, el estado civil, el domicilio, fijación de precio y forma de pago, ¿no? Y la determinación de lo prometido, es decir, determinar qué es lo que se va a vender. Debe además cumplir con los requisitos para su eficacia, los dispuestos por el artículo 1502 del Código Civil, que son la capacidad, que sean capaces los intervinientes, el consentimiento libre de vicio, la licitud del objeto y la licitud en la causa, ¿no?
debe contener un plazo o una condición determinada, es decir, que se debe hacer una fijación precisa del lugar, de la hora en que se va a celebrar el contrato, es decir, donde se va a celebrar la promesa de compraventa. Se debe también especificar en qué notaría se va a realizar, qué día y a qué hora. Determinar el contrato prometido de tal forma que para su perfeccionamiento solo falte la tradición o las formalidades legales. Debe contener los elementos del contrato que se pretende realizar. Fijación de la firma de la promesa surge la obligación de hacer. Esa obligación de hacer surge para ambas partes, tanto para el promitente comprador como para el promitente comprador. Es decir, los dos se obligan en este tipo de contratos. Si hay incumplimiento de la parte cumplida, le puede exigir a la parte que incumple, le puede exigir la ejecución del acto prometido, es decir, la venta del inmueble. Puede solicitar a una autorización para hacerlo o para que lo ejecute un tercero a expensas del deudor, o también puede solicitar que el deudor indemnice los perjuicios resultantes de la infracción. Entonces, por ejemplo, nosotros celebramos un contrato de compraventa, de promesa de compraventa con determinada persona y acordamos una fecha para realizar la escritura en una notaría. Por ejemplo, ponemos el 9 de septiembre de este año, del 2020, en la Notaría Octava de Bogotá, se van a reunir las partes para celebrar el contrato de compraventa. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si el promitente vendedor no asiste o no se hace presente ese día en la notaría, el promitente comprador, digamos, si quiere realizar la ejecución de ese acto prometido, puede solicitar ese día que se dé una certificación, o se expida una certificación de que él efectivamente compareció a celebrar la escritura de compraventa, pero el promitente vendedor no compareció ese día. Entonces, mediante un proceso ejecutivo, él puede iniciar o puede solicitar ante un juez que se ejecute el acto prometido. En ese caso, de que se oponga, de que no acate la orden del juez, el juez, promitente vendedor, va a ser quien firme la escritura a nombre del promitente vendedor, y el acto así se va a realizar y se va a ejecutar mediante un proceso ejecutivo. Bueno, solemnidad del contrato del bien inmueble. Entonces, nosotros cuando celebramos o realizamos un contrato de compraventa, estos contratos deben observar una solemnidad que viene contemplada en el artículo 1857, y es que se debe la escritura pública. ¿No? Entonces, además del consenso sobre la cosa, el precio, el cumplimiento se debe hacer el cumplimiento de esta solemnidad para que se perfeccione. Esta citada formalidad pues se realiza ante notario, y debemos tener en cuenta que es un acto diferente al de autenticación de los documentos privados, ¿no? Mucha gente se acostumbra en muchos lugares a hacer simplemente la autenticación del documento privado de compraventa, pero ese es un acto muy distinto al de protocolizar la venta por escritura pública. Cuando nosotros vamos entonces ya a realizar, digamos, esa escritura, las notarías nos van a exigir ciertos requisitos o ciertos documentos, como por ejemplo la solicitud de escritura pública de compraventa con indicación del estado civil de los comparecientes, fotocopia de la cédula de ciudadanía del comprador y del vendedor, la escritura pública del inmueble, el certificado de tradición y libertad, como dijimos, debe ser reciente, el pago del impuesto predial unificado, el paz y salvo por concepto de contribución y el paz y salvo por concepto de cuotas de administración cuando el bien que vamos a comprar sea un bien que esté sometido al régimen de propiedad horizontal. Además, cuando se encuentren bienes inmuebles donde las personas no puedan comparecer, digamos que las personas no pueden comparecer personalmente a la notaría, o cuando se trate de vivienda de interés social o vivienda sometida a crédito, además de los anteriores requisitos, nos van a exigir poder para actuar en representación de la persona que no asiste, o el certificado de existencia y representación legal cuando se trata de personas jurídicas, la carta de aprobación de crédito o la declaratoria de elegibilidad cuando se trata de vivienda de interés social. Bueno, por último, nosotros
debemos entonces observar otro paso, que es el del registro, el de la inscripción de la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿no? Sucede muy a menudo que las personas que compran una casa o debido a los costos, al desconocimiento o a la postergación que se hace de los trámites, no registran la escritura, no la llevan a la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces, ignoran que la ley nos ha dado un término para nosotros registrar esa escritura, que viene contemplado en el artículo 231 de la ley 233 de 1965, que nos da un plazo de 2 meses para nosotros registrar esa escritura, ¿no? Además, si no, digamos, cuando incurrimos en extemporaneidad en ese registro, también pues vamos a tener que pagar también un interés. ¿Cuáles son los objetivos de ese registro? Pues los objetivos de ese registro es que sirve de medio de tradición del dominio, de los bienes raíces y de los otros derechos sucesorales constituidos con el artículo 756 del Código Civil. Además, también de dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graben, limiten, declaren, afecten, modifican o extingan derechos reales. Bueno, con eso pues terminaríamos a la hora de comprar un inmueble. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mauricio. Muy bien, excelente la capacitación. Mire que nosotros hay muchas cosas que cuando se va a comprar un inmueble no se tienen en cuenta. Y sobre todo el estudio de títulos. El estudio de títulos es importante, el certificado de libertad y tradición, teniendo en cuenta que ese certificado de libertad y tradición está siendo adulterado, porque quienes bajan por internet lo pueden adulterar. Entonces, lo mejor es verificar en las notarías las anotaciones correspondientes. Don Isaac, ¿tiene usted una intervención? Por favor, prenda el micrófono, por favor, y haga la pregunta sin problema. Muy buenos días. Mi nombre es Isaac Navarro. ¿Cómo me le va? Muy bien, don Isaac. Cuénteme, ¿qué le podemos servir? Bueno, una preguntita al doctor. Es que tengo esta duda. Una propietaria, como lo escribí en el chat, una propietaria cede a otra persona. O sea, es un documento notariado. No es escritura, no es promesa de compraventa, es como una cesión. Pero la propietaria fallece. ¿Dicho documento tiene alguna validez? ¿Puede iniciar o entrar en el proceso de sucesión? Le pregunto al doctor. ¿O no tiene validez dicho documento? Sí, buenos días, don Isaac. Bueno, pues en la situación que usted me comenta, no tiene, pues digamos, el contrato que se ha realizado, si no es un contrato de compra-venta, no, digamos, no se elevó a escritura pública, o si bien fue una compra de derechos y acciones y no se elevó a escritura pública, en este caso no podría, digamos, no tendría validez el documento como tal, ya que no se realizó. Si era una compra-venta, no se realizó, digamos, observando las solemnidades que nos exige la ley. Si era una venta de derechos y acciones, tampoco, porque pues como mirábamos en el contenido de las ayudas, esa debe hacerse por medio de escritura pública. Entonces, en este caso, no tendría pues validez ese documento. Ok. Muchísimas gracias y felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Isaac, por su intervención. Para don Santiago y Gloria Jimena, las ayudas las puedes solicitar al correo centroestudios@derechoypropiedad.com. Ahí la doctora Angélica, coordinadora académica del Centro de Estudios, enviará las ayudas correspondientes. Efrenaría, muy buenos días, los saludo también cordialmente. Y teniendo en cuenta que en este momento no tengo otras preguntas, doctor Kevin Rodríguez, buenos días. Buenos días, una pregunta, por favor. Sí, buenos días, cuénteme. Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Vallejo y tengo una pregunta para el doctor, y es la siguiente. ¿Qué tiempo tiene la persona que compra un inmueble para protocolizarlo ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos? Bueno, muy buenos días. Como nosotros mirábamos en
en la presentación, la ley nos ha otorgado un término de 2 meses, ¿no? Dentro de los 2 meses siguientes al acto de protocolizar la escritura en notaría, cuando nosotros ya nos entregan la escritura, nosotros contamos con 2 meses para llevarla a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de escrituras de hipotecas, se dan 90 días. En este caso de la compra-venta de inmuebles son 2 meses. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bueno, muchas gracias. Permiso, capitán. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy buenos días. Complementando la respuesta del doctor, pues hay el término de los 2 meses. De todas formas, eso no quiere decir que la escritura pierda validez y ya no se pueda registrar a futuro. Lo que pasa es que eso primero conlleva unas sanciones económicas porque ya se cobran unos montos por no haber registrado el documento en ese término que indicó el doctor. Y el segundo riesgo es que si usted no registra la escritura, pues lo que puede pasar es que el inmueble se pueda volver a vender y como lo que da la calidad de propietario es el registro, entonces usted pues ponga en riesgo su bien, incluso lo puedan hipotecar, puedan entrar embargos de ese tercero que aparece como propietario todavía. Entonces por eso la recomendación es que las escrituras se registren lo más rápido posible para evitar estos riesgos y estos sobrecostos del registro que nos hacen tiempo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Jessica Calderón tiene una observación muy válida, ¿no? Jessica quiere presentar su intervención directamente. ¿Prende el micrófono? Sí, buenos días. Respecto de la inquietud que tenía un colega de que el documento que se había hecho, que si bien no era una compraventa ni una promesa, y si este podía ser parte del proceso de sucesión, hay que tener en cuenta que en estos procesos de sucesión siempre prima más que todo la voluntad de las partes. En este caso, si los herederos, la totalidad de los herederos, aceptan dicho documento y que hubo una venta, este puede ser reconocido como un pasivo de la sucesión y puede entrar en dicho proceso. Entonces, eso dependería más que todo de la facultad de los herederos si ellos lo reconocen así. Bueno, muchas gracias por su intervención, por su oportuna aclaración. Adrián, buenos días, cuénteme, ¿puede intervenir? Claro que sí, cuénteme, ¿tiene algo para agregarle a la capacitación? Buenos días. Muy buenos días, capitán Chacón. Muy buenos días a todas las directivas de Derecho y Propiedad. Pues primero que todo agradecerles por esta oportunidad de participar, abrir estos espacios académicos. Segundo, pues Derecho y Propiedad ha sido una escuela siempre para mí, de los cuales una vez supe que estuve aquí, digamos que estuvieron desarrollando o han estado desarrollando estas capacitaciones, pues definitivamente me involucré. Entonces agradecerles por eso a todas las directivas. Y claro que sí, capitán, respecto a la capacitación del doctor, quisiera de pronto mencionar, digamos, la figura jurídica respecto al tema, y es la falsa tradición, que inclusive pues el doctor la mencionó en alguna medida, refiriéndose como tal a, digamos, a la venta de derechos y acciones de inmuebles, que es una de las maneras de generar, digamos, la falsa tradición. Y la falsa tradición pues es nada más y nada menos que uno de los modos pues de adquirir el dominio del bien inmueble o inmueble, y requiere un título trasliticio de dominio, y solo cuando existe este título trasliticio de dominio puede considerarse que se efectúa la tradición. Es decir, que cuando se hace la venta de derechos de acciones, lo que uno debe tener en cuenta es, al momento, como usted lo decía, capitán, de hacer el estudio de títulos, revisar si el inmueble está en falsa tradición, como digamos lo mencionaba el doctor. ¿Qué es esto? Cuando se hace venta de derechos de acciones, porque digamos que cuando se vende sin hacer la sucesión, más allá de que el proceso sea llamado, digamos, el proceso de sucesión sea llamado para sanear o digamos legalizar la tradición, para que el dominio de inmuebles siga vigente en el tiempo y no haya problemas, digamos, legales a futuro,
pues digamos que, como lo decía el mismo doctor, se puede hacer, pero pues que infortunadamente, digamos, en el estudio de títulos, siempre y cuando la voluntad del usuario o del cliente sea, digamos, comprar ese inmueble en esas condiciones, pues acarrea unos problemas legales a futuro, que ese es, digamos, otro de los consejos, teniendo en cuenta lo siguiente. Digamos que en el Código Civil pues aparecen las 5 maneras de adquirir el derecho de las cosas, que es la ocupación, la accesión, la tradición, que es la que nos estamos refiriendo en este caso, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Pero cuando nos ceñimos a la tradición, si nosotros, digamos, hacemos la venta de derechos y acciones, o en su defecto, por ejemplo, no registramos, digamos, en el tiempo adecuado, como lo decía el mismo doctor, dentro de, digamos, la oficina de registros públicos, pues lo que hace es que, digamos, en principio, digamos, el ejemplo básico es, infortunadamente un familiar mío falleció, yo soy el heredero de una propiedad, un inmueble, yo lo que hago es vender esa venta de derechos de acciones, pero resulta que cuando yo hago esa venta de derecho de acciones sin hacer la sucesión, pues más allá de que sea, digamos, legal en este país hacer esa transferencia de ese dominio, digamos, de esa forma, pues se rompe la cadena crediticia, y cuando se rompe la cadena crediticia, pues entonces entraríamos en la falsa tradición. Allí, pues para sanear la tradición, el proceso, pues como lo sabemos, sería el proceso de pertenencia. Pero, digamos, supongamos otra cosa en el momento de la falsa tradición, que digamos que fue un concepto que ha venido variando a partir del año 2014, y es en el sentido de que, digamos, esa manera de darse la falsa tradición a través de, por ejemplo, de trasladar, de trasladar el dominio incompleto de ese inmueble a través de la venta de derecho de acciones. Pensemos en otro ejemplo que es otra de las modalidades de falsa tradición. Desde la independencia de Colombia, supongamos que un propietario, por ejemplo mi tatarabuelo, fue propietario o fue un ocupante desde que se independizó de los terrenos de, digamos, de Colombia, supongamos un sector rural, no sé, Facatativá. Allí pues vino, digamos, la gran mayoría, pues como viene siendo por sucesión, lo que han hecho es cambiar, trasladar ese dominio incompleto a través de la figura de la venta de derecho de acciones, más no por la sucesión. Entonces, cuando se pretende comprar un inmueble, pues se debe revisar esa connotación, pero aparte de que están haciendo, digamos, la transferencia por la figura de la compraventa de derecho de acciones, que la llamada debería ser la sucesión y ahí sí poderlo vender, porque pues no estoy diciendo que no se pueda ni que no se deba, pero además de eso, cuando nos, digamos, se ocuparon nuestros abuelos o tatarabuelos en los terrenos de Colombia, uno ha venido a observar de que se ha hecho el traslado de ese dominio a través de la figura de la venta de derecho de acciones, y resulta que a partir del año 2014 la Corte Constitucional manifestó que esos terrenos se consideraban baldíos. Es decir, que por más que en el Código Civil ahorita nos diga que la falsa tradición se puede, digamos, hacer en esa medida, y digamos, insistiendo en lo que decía el doctor en su apertura de la capacitación respecto de que estamos poniendo en juego nuestro patrimonio económico o la de nuestros clientes usuarios, pues ya uno debería darse cuenta, o el análisis que uno le haga es que la falsa tradición no necesariamente se puede, digamos, legalizar desde el punto de vista de un estrado judicial a través del proceso de sucesión, porque también sería el llamado después. Hay muchas personas que compran la venta de derecho de acciones y para poder sanear la falsa tradición la tiene que hacer por la sucesión o en su defecto a través del proceso de pertenencia. Pero cuando vienen los títulos de la colonia y solamente se trasladó esos inmuebles por la misma escritura, inclusive tenga antecedente registral, que es el mismo certificado de tradición, pues lo que está diciendo la Corte es que es un bien baldío. Por lo tanto, pues generaría que en principio estaríamos comprándole un inmueble al Estado, digamos que esa es, digamos, la problemática que hoy en día está, y pues que si lo más seguro es que no se lo quiten, pero digamos que el perjuicio que se generaría allí es que ya el llamado no sería la jurisdicción civil a través de un proceso de pertenencia para poderlo sanear o el proceso de sucesión, sino el llamado sería la Agencia Nacional de Tierras como el ente rector a nivel público para poder sanear o legalizar ese terreno, capitán. Esa era como la intervención.
Bueno, muchas gracias, doctor Adrián, por su oportuna aclaración, y se tocó un tema muy importante también sobre los terrenos de las falsas tradiciones, y que realmente pues tiene su connotación con la Agencia Nacional de Tierras, que será otra capacitación que se dará sobre esa adquisición de bienes inmuebles o terrenos que vienen siendo manejados como falsas tradiciones, porque lo que dice el doctor Adrián es cierto. Ya hay una norma que dice que esos terrenos que no están escriturados entran a ser baldíos. Tengo una última intervención de don Juan Carlos Gutiérrez, que me ha solicitado 2 veces. Por favor, don Juan Carlos, puede prender su micrófono y hacer su pregunta. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi intervención es corta. Yo soy abogado de las oficinas de registro del país y quería aclarar solo 2 punticos. Y es que el estudio de títulos también se debe adelantar, y pienso que es más seguro si se adelanta ante la oficina de registro de instrumentos públicos, ya que en ella reposan todo el expediente de cada folio de matrícula inmobiliaria. Y es como la forma más segura de adelantar el estudio de títulos, ya que estos documentos son los que se ven reflejados claramente en los certificados de tradición. Lo segundo es con respecto a la pregunta si la escritura no es registrada dentro de los 2 meses que otorga la ley. Ella no pierde su vigencia, como lo aclaraba alguien. Simplemente, como para mayor comprensión de los usuarios, deben cancelar un impuesto en los debidos departamentos, o sea, los impuestos que fijan las asambleas departamentales para el registro de las escrituras públicas, o sea, el impuesto de registro. Esto lo pueden hacer así la escritura tenga cualquier tiempo en los respectivos lugares que asignen los departamentos. Las gobernaciones allí pueden liquidar el interés que se llama frente al no registro dentro del tiempo de los 2 meses. Simplemente quería hacer esa aclaración. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted por su intervención, y qué bueno que en nuestras capacitaciones tengamos personas que manejan también el tema, y nos damos cuenta que el docente que ha dictado su capacitación el día de hoy, el doctor Mauricio, ha sido muy acertado en su intervención. Para Jairo de la Cruz, pues claro que sí, ya le doy el teléfono del doctor de Pasto, es el 311-811-8750. El doctor Kevin, buenos días, lo veo también con sus ansias de intervenir. Bienvenido, cuénteme, doctor. Bueno, muy buenos días para todos, Capi, buenos días, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Realmente estamos muy contentos en la empresa, en el centro de estudios, por esta acogida que hemos tenido, que han tenido nuestras capacitaciones. Cada día se participan más personas, participan de pronto personas diferentes al del día anterior, hay otros que repiten, entonces realmente muy contento por eso. Invitarlos claramente el día de mañana a una capacitación muy importante y de gran interés, que son las infracciones de tránsito, todo lo que tiene que ver con notificación, recursos, inmovilización. Igualmente en el día de hoy, lunes, estaremos a las 4 de la tarde en una capacitación de alivios financieros, todo lo que tiene que ver con esos impuestos y de pronto esos alivios que ha dado el gobierno. Pero esa capacitación va a ser transmitida a través del Facebook Live de CASUR, para que los que tenemos Facebook, entonces nos unamos le demos me gusta al Facebook de CASUR y podamos ver la capacitación que va a ser el día de hoy, lunes a las 4 de la tarde, en este tema de alivios financieros. La doctora Sandra Cristancho nos estará acompañando en esta capacitación. Invitarlos claramente al día de mañana. Próximamente vamos a tener un evento muy importante en Derecho y Propiedad, que también quisiera dárselos a conocer en su momento, pero pues invitarlos nuevamente a participar el día de mañana, a replicar el mensaje, a replicar en Facebook los me gusta, compartir esta información. Miren que es muy importante, las personas que se conectan con nosotros son personas que trabajan en otros lugares, son personas que de pronto quisieran saber más del tema, personas que se dedican al derecho, que trabajan para eso. Este tema de vivienda es muy importante. Entonces, invitarlos a estas capacitaciones. Muchas gracias por realmente esta acogida que hemos tenido, y por favor, el día de mañana entonces nos veremos a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor Kevin, por su gentil invitación. También le hago extensiva en este momento para que todos participemos el día de mañana en la capacitación. Solo me resta agradecerle al doctor Mauricio Bernal por su excelente capacitación, y a todos
los presentes, a todos los que llegaron a la capacitación, agradecerles su asistencia e invitándolos nuevamente para el día de mañana. Desearles el día de hoy un feliz día. Que Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y quédense en casa. Muchas gracias por su participación.